Televidente, vamos a venir a otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran norte junto con nuestro amigo, doctor Edmundo Josiah, que está director, corrígeme si me equivoco, dirección técnica de COA. ¿Correcto? Correcto, hermano. La gran suerte de Time Out cortica, sin que nos ven back, nos está conversando de manera importante aquí en COA y también en nuestra comunidad deportiva aquí en Aruba. Televidente, danke por quedando conosco. Sono con il signor Dr. Edmundo Josiah. Hermano, buon tardi. Buon tardi, Claret. Buon tardi, hermano. Attende, lasciami cominciare viaje pergunta. Estamos loceando un tiki. Paquico, preparação mental de um atleta está muito importante. Claro, Claret. En primer lugar, danke por la oportunidad a mi persona en particular y a la profesión que mía hace más de 50 años que está psicólogo de deporte. La mayoría de gente está conociendo en Aruba, vinculada al Comité Olímpico, vinculada a mi función como manera visa director técnico, director de deporte, pero me está un psicólogo deportivo, está ese es lo que me estudia y lo que me gusta así junto con mi función claramente. Entonces, viendo a vos preguntas, sí me considera que está hopi importante. Voy a mencionar un 98% en mi opinión de la importancia de la psicología del deporte. Y no sé si está 2, 3 menos, 2, 3 más, pero sí está hopi importante, más del 90% de prestación de un atleta está en parte mental. Está un tema basta delicado, manera no se llama. Y me te va a explicar mi opinión, Paquico está delicada. Delicada para sobre en la psicología del deporte nos tiene como centro, y está lógico que está el centro, está el atleta. Pero banda de un atleta tiene un coach que es comunicación entre atleta y coach, que está acá, la comunicación, no el trabajo, el conocimiento del coach técnico o físico, sino es parte de la relación en comunicación con el atleta, está acá bajo la parte de psicología. Claro. Y está difícil en la práctica cuando Botahuac me está papeando claro y corto en el tiempo que nos tiene, que tiene a veces Hopi entrenador, que tiene un amplio conocimiento técnico de su deporte, experiencia de 20, 30, 40 años. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la comunicación, QE atleta tiene alguna deficiencia que quizás el entrenador no tiene tanto deficiencia en el orden técnico. Pero en el momento de exigir, no está a comprender que un coach de deporte está más en el alto rendimiento, totalmente exigente en todo momento con el atleta, para sobre el alto rendimiento está pidi
6, pero de otra banda, bueno, por lubidad, que atleta está un ser humano, una persona que botín que traté manera persona, no solo la exigencia como atleta. Tim que pero ese ser humano también tiene un desarrollo psicológico durante de su vida. Pero para mí me ve lo que vos estás pensando, mi hermano, dus, tiene un crecimiento como ese, toma lugar en área como capita touch con él. Sí, indudablemente así no está. Nos como Comité Olímpico y a mí como psicólogo de CEMEDAR, el centro que mi mesa crea hace 14 años, nos está en dirección de cada semana, cada día, nos por GISA el nivel de los coach, no solamente desde el punto de vista técnico, que está el área fundamental de Irán, sino desde el punto de vista, no está papeando, la parte de la psicología del deporte, un buen coach que está indudablemente y nos tiene un buen clase para nos grupos de trabajo, está el persona central, el coach está el jefe, vamos a poner así, de los teams, pero un buen coach para votar el jefe de un team donde votar dirigir el médico, el psicólogo, el nutricionista, el fisioterapeuta, vos meter team conocimiento de cada un de ciencia, plus el conocimiento que vos meter team en el área técnico de vos deporte. Entonces, PCI cada día nos está exigir más de psicólogos del deporte. Me quiero adelantar algo, un primicia para el programa. No está un secreto para ningún gente, siempre me avisa abiertamente. Nos tiene Aruba, me está papeando de Aruba concretamente. Copy necesidad de psicólogos deportivos, nos tiene un grupo selecto de atletas, pero nos tiene en proyecto un grupo grande de atletas juvenil, atletas John, que me esté desde ahora, no cuando te llega un atleta élite, sino desde ahora, de una orientación, de un apoyo desde el punto de vista de la psicología del deporte. Y por suerte, hermano, sí. Va a adelantar un pregunta com met jou papo. Pero la que vai botar em la que vai botar em cortica isso aqui, horas bem back. Não sou assim cubo, nosso hermano, todo mundo eu sei. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Querido, danke porque nos conocemos junto con los amigos Edmundo Josia. Hoy papeando más tanto de psicología deportiva, preparación mental de los atletas. Edmundo, cada atleta necesita psicológicamente desarrollar para poder proyectarle para un futuro mejor. ¿No se tiene cuenta que es aquí? Sí, Claret. En primer lugar, así no está haciendo los esfuerzos para lograr eso. El esfuerzo no está haciendo, quizás no está llegando ainda a la excelencia desde el punto de vista psicológico. Cada atleta tiene de un apoyo, si no está de un psicólogo, un coach, manera de pisa, que un coach por dominar diferentes aspectos de psicología del deporte y te envía que el psicólogo no por acompañar el atleta en su preparación y en tu competencia. Eso está sucediendo. Pero si tiene un coach que cree en la psicología del deporte y está sacrificar parte de su tiempo para estudiar y para dar una de su parte como psicólogo, manera un coach, un pedagogo que no está ganando siempre. Tremendo. Y sí está en realidad. Y quiere aprovechar, ya me avisa que me quiere aprovechar el momento, el programa para un primicia. No, la pregunta estaba escribí con relación a si con un o dos psicólogos Aruba concretamente por va delante y objetivamente me avisa que no. Claro. Por suerte, nos tienen ahora dos psicólogos más que está
colaborando con nosotros. Va a comenzar próximamente con Semedar, que está quien está a atender atletas, lógicamente en relación con el Comité Olímpico Urbano, que está la doctora Laida Weber Maduro, o Maduro Weber, y Jeff Periciano. Está otro hombre que está colaborando con nosotros. Boa notícia, boa notícia, boa notícia. Una noticia, ya nos tienen 3 psicólogos trabajando con el grupo de atletas y me espera que para el próximo año 2024 nos lo porten 2 o 3 psicólogos más y ya nos por así un departamento que por una charla, sostén, nos por dividir el grupo de deportes de alto rendimiento entre un grupo de psicólogos y dedicar a otro psicólogo también a la formación de atletas Lanjón, que ainda no está élite, pero dentro de 3, 4 años si nos tienen proyectar para Nanta llega a un nivel de alto rendimiento y desde ahora nada más conocer qué está de psicología y saca lo más provecho posible de ciencia importante aquí. Importante no, indispensável, hermano. Você sabe, essa é base para qualquer desenvolvimento de deporte seguro. Ahora, Claret, me estaba recordando, ahora me estaba preparando mentalmente, vamos a repetir cosas para el programa, que un programa, una entrevista y más con gente con la experiencia que Botín está un reto grande para mí como psicólogo y para cualquier persona que está venga por programa. Y me estaba preparando mentalmente y me estaba recordando hace más de 40 o 50 años que mi Alesa en un buggy que estaba de béisbol, el deporte de béisbol, un coach avisa que de 2 atletas que tienen un buen preparación técnico y un buen preparación físico, es que más mejor preparado mentalmente es un que está gana. Sí. Y en los más de 50 años que mi team de experiencia en el deporte, en 6 juegan olímpicos, 8 juegan panamericanos, más de 250 competencias internacionales, mi ripará que cada día el atleta que mejor preparado mentalmente está, algún dirán como preparación, tiene una buena orientación, otro que tiene un fuerza mental, mezcos que el fuerza físico de otro atleta, está gana en competencia, o tiene un lugar destacado, o está un atleta elite. Entonces, se está ratificar lo que mi Alesa hace más de 50 años, me te repetí, que de 2 atletas bon, que mejor preparado mentalmente tienen más ventaja arriba de otro. Wow, televidente. Habló un experto que nada, preparación mental es sumamente importante, no solamente en el deporte, en tu ramo de vida, as a matter of fact, pero en el deporte uno puede estar concentrando para lograr mejor, para ser mejor como atleta, debidamente seguro, si você mentalmente bom preparar, a chance da hobby grande, resultado positivo, também de boa direção. Hermano, me quero agradecido de coração, sobre que nós solamente fazemos parte do programa aqui mais, para conscientizar a maioria de nós foranos técnicos que trabalham diretamente com os atletas aqui na Aruba, hermano. Danke por toda, danke para la oportunidad y por crecimiento y por posibilidad que vos dando nos como psicólogo para entrevistarnos y para que iba el mensaje psicológico a Ture Mayornan, a Ture entrenador, a Ture gente envolvida con la preparación de un atleta y lógicamente en el atleta mes. Más danke, Nabo. No se quiere que el momento está oportuno, mirando que nos está acercando poco a poco a la medalla olímpico y quizás un touch y banda lo puede acelerar el proceso aquí para nos llegar a nuestra primera medalla olímpico. Televidente, con gran honor, hoy de nuestro programa, el psicólogo deportivo aquí en Aruba, nuestro amigo Edmundo Josiah, que está en COA, también de dirección técnico, director de dirección técnico, que es una persona que es responsable, tiene esa tarea, experiencia que tiene papel, sumamente, palabras sumamente claras. Ahora que esta cuestión la palabra de nos, aquí en Aruba, pues nos va sin ajustarnos más, poco a poco, rápidamente de dirección de preparación mental de nuestros atletas. Hermano, más danke, hope y éxito, nos topa. Thank you.